restaurando la vida victoriosa. Restaurando la vida victoriosa. ¡Qué maravilloso! Restaurando. Cuando hablamos de la palabra restauración, entonces estamos pensando en sinónimos como renovar, restaurar, renovar. Y yo he visto obras ser restauradas y renovadas y han quedado espectaculares. Claro, los restauradores respetan mucho los materiales y la idea original. Ejemplo, he visto restaurar, o lo que era antes, por ejemplo, las ruinas de un castillo. Los castillos son muy comunes en Europa. Ayer estaba pensando justamente en eso, mientras leía un versículo de David que decía: mi castillo mío y mi libertador eres tú. Miraba yo el libro de los Salmos, la palabra castillo, y me acordé que más que en América, en Europa hay centenares de castillos. Esa era mi meditación personal, devocional, al leer a David que dice: roca mío, roca mía y mi castillo, mi alto refugio. Leí el versículo ayer en los Salmos, mi alto refugio, y pensé en los castillos que los construían siempre, o en un farallón. Usted sabe lo que es un farallón, ¿no? Una caída vertical, donde en la cima hay una meseta, o en una roca, ahí colocaban los castillos. Había tanta pelea y tanta inseguridad, y lo que se llamaban feudos, que normalmente los feudos eran gobernados a veces por una sola familia, y esa familia buscaba protegerse, y para protegerse ponían castillos en rocas o en farallones que fueran inaccesibles. Por eso David decía: castillo mío, mi roca, mi alto refugio y mi libertador eres tú. Bueno, hay castillos del siglo pasado, pero hay castillos de hace 5 siglos. Imagínense. Y hay castillos de hace más de 1000 años. Y los han restaurado y quedan muy lindos, pero han respetado el diseño. Hemos visto restaurar pinturas que se estaban arruinando con el tiempo por algún vendaval, quizá porque se filtró agua. Muchas veces también hay vándalos que han dañado obras y las tienen que restaurar. Por ejemplo, en el Museo del Louvre de París, el Louvre famoso, cuando fui allí con mi esposa Elenita, entramos al famoso museo y a uno tienen como una especie de mini tour, y entonces uno entra al museo y encuentra estatuas, esculturas, pinturas, y uno camina y camina, a veces casi horas, y la pregunta mía siempre era: ¿y dónde está la famosa Gioconda o Mona Lisa? La Mona Lisa del famoso pintor, ¿dónde está? Porque nos decían: aquí van a encontrar la Mona Lisa o Gioconda, y no llegábamos. Pero cuando llegué, eso era una sala más o menos grande, pero multitudes de personas que no había, casi le tocaba a uno erguirse por encima de las cabezas de los demás para poder ver allá el cuadro de la Gioconda. Y algo que me llamó poderosamente la atención era que tenía superpuestos, parece, un vidrio tras otro, tras otro, tras otro, y era por seguridad. Dizque para que ningún terrorista o enemigo político, cualquier cosa, dañara el cuadro de la Gioconda. Y había muchas cámaras tomándole la foto. Otro asunto que a veces prohíben en esos sitios para que supuestamente no se deteriore la obra. Entonces yo estaba pensando en cuántos cuadros se han dañado y hay que restaurarlos. Bueno, nuestra palabra clave hoy es restauración. Entonces, restaurando la vida victoriosa.
En la restauración a veces hay que hacer cosas radicales y otras que son retoques, restaurar un cuadro, restaurar un castillo, pero pensamos, ¿y qué acerca de restaurando nuestra vida, la vida victoriosa? Resulta que en el reino de Israel y también en el de Judá, porque hubo momentos en los cuales se dividió, digamos, el pueblo de Dios se dividió, y unos eran el reino de Israel y otros de Judá. Y hay un rey que me impacta, me ha impresionado muchísimo, porque es que, como comentaba con Elenita esta semana también, Israel o el pueblo judío, Dios ha tenido que tratarlo durísimo y han sufrido al punto que se liberaban de una esclavitud y caían en la otra. Resulta que los había oprimido el faraón y Dios los liberó después de gemir muchísimo. Y entonces después otra vez eran arrogantes, soberbios, malagradecidos con Dios, y se iban a adorar ídolos aún viendo los milagros que ya Dios les había hecho, como el maná, como lo de los carros del faraón. Volvían a pecar contra Dios y entonces caían en las manos de los madianitas, y los madianitas les arrasaban los cultivos, les quemaban las cosechas, les robaban los animales. No, eso fue terrible, hasta que Dios levantó a Gedeón y Dios los liberó de los madianitas. Y otra plaga también, los filisteos, y volvían a clamar a Dios y restauraban lo que estaba mal, y entonces volvían otra vez a ser rebeldes contra Dios. De todas maneras hay que decir, el pueblo judío ha sido muy rebelde contra Dios, es un pueblo fuerte, y volvían a pecar contra Dios. Y cuando uno lee el libro de los Jueces, yo me he sorprendido capítulo tras capítulo tras capítulo. Israel volvió a pecar, Israel volvió a pecar, y Dios levantaba a un juez y otro para liberarlos. Y luego encuentra el imperio babilónico, Nabucodonosor, que también los hizo gemir. Habían pecado contra Dios. ¡Qué tremendo! Ese pueblo era difícil. Y yo he dicho, uy, Señor, danos a nosotros un corazón dulce, tierno, quebrantado, que cuando veamos tu misericordia, tu amor, tu cuidado, que nos das el pancito de cada día, que nos proteges, Señor, seamos agradecidos, que no seamos un pueblo rebelde. Y entonces aparece el reino de Judá, que es del que vamos a hablar en este momento, y encuentro a un rey que decidió restaurar todas las ruinas familiares, personales y nacionales del pueblo, porque se habían apartado de Dios. Pero hay algo que me fascina. El personaje de nuestra historia hoy, de este mensaje expositivo, se llama Josías. Pero hay algo que parece de cuento de no lo puedo creer, de hadas. ¿A qué edad comenzó a reinar Josías? ¿Y qué hizo Josías para restaurar a su pueblo que había pecado contra Dios? Acompáñeme en esta aventura muy bonita. Segundo libro de Reyes 22, lo tiene, bueno, va a salir en nuestra pantalla para nuestros televidentes. Si están allá en una cama, en el hospital o en algún lugar, ahí en su computador o en su televisor, los que nos están viendo a través del canal de televisión, en su televisor, así sea en otro lugar del mundo, usted puede entrar a esta página y le da clic donde hay un televisorcito con dos antenas, y ahí mismo queda conectado, y usted puede a través de internet en su televisor, ahí en la sala, puede vernos. Bueno, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. ¿A qué edad comenzó a reinar Josías? Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Por ahí está nuestro
nietecito André Felipe, apenas va a cumplir 7 este mes, en 8 días. Va a cumplir los 7, ¿no? 7 añitos. Bueno, imagínense. Y Josías empezó a reinar de 8 años. Y yo veo a André Felipe jugando y veo a Carlitos y a los niños de 8 años y digo, ¿pero qué podía reinar un niño de 8 años? Y comenzó a reinar a los 8 años de edad. Esta semana estuve leyendo un informe que los niños judíos tienen una madurez tremenda desde pequeñitos, tienen responsabilidades. Pero algo que observé, yo pensé que esas responsabilidades era porque los trataban duro, porque los judíos o los israelitas eran duros con los niños y les daban responsabilidades, y encontré casi todo lo contrario, que más bien los dejan ser responsables porque los dejan a veces caerse, porque si están comiendo no les dicen ya regaste la comida o ya te untaste el vestido, sino todo lo contrario, los dejan que rieguen para que aprendan a recoger, para que aprendan a ser aseados, para que luego después de su fracaso, entonces les enseñan, mira, se debe comer de esta manera, pero hay que recoger esta comidita, pero hay que limpiar, pero hay que... Y entonces les dan responsabilidades. Supongo que eso pasaba muchísimo o ha sucedido en las familias judías. El caso es este: comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Hasta qué edad? ¿Qué edad tenía cuando dejó de reinar Josías? Tenía 39, porque empezó a reinar de 8. Y reinó 31 años, entonces 31 más 8, 39. Era casi un cuarentón, interesante. Pero ahí reinó. Imagínense, 8 años nada más. Bueno, pero me fascina el versículo 2. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! El ejemplo de un padre. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A mí por eso me gusta cuando traen un niño, un bebé o una niña, presentarlo a Dios. A mí me gusta siempre orar, Señor, guárdale, cuídale, que su pie no se aparte ni a izquierda ni a derecha. Señor, por favor, guarda a este niño, a esta niña. Y lo fascinante es que Josías, dice la Biblia, anduvo en todo el camino de David su padre. Uno piensa que un niño está en riesgo, sobre todo a la edad de 8 años de edad, porque puede ser muy vulnerable, esa es la palabra, vulnerable para ser contaminado con las cosas del mal. Y de hecho, nos toca cuidar a nuestros niños muchísimo, en pequeñas edades. Pero qué fascinante, 8 añitos de edad y este niño no se apartó de los caminos de Dios, de su padre David, ni a izquierda ni a derecha. Siempre tenemos que andar cuidándolos y protegiéndolos. Cerca de aquí, en la iglesia Plenitud, hace unas semanas yo estaba caminando. Iban 2 señoras con sus niños por la calle, una niñita y un niño, y ellos corrían y había mucha gente por ahí y a veces los perdían de vista y se notaba su cara de preocupación en el andén, o como dicen en Argentina, la vereda por allí. Y llegó un momento en que ya se estaban perdiendo a la vuelta de la esquina y sabiendo los peligros que hay, que un niño en cuestión de 2-5 segundos de descuido, alguien lo puede robar. Entonces yo le dije a estas madres,
vayan, no los pierdan de vista ni por un segundo, no los pierdan de vista. Y dijeron sí. Una de ellas entendió, cualquier cosa puede suceder, y se fueron corriendo para estar con sus niños. Josías, 8 años de edad. Alguna familia puede estar pensando, oiga, qué afortunado papá, qué afortunado que haya tenido un niño a los 8 años de edad con deseo de Dios, con amor de Dios, con ganas de vivir para Dios. Y ese fue Josías. Pero bueno, olvidémonos de los 8 años de Josías y miremos el trasfondo histórico, el contexto cultural, el momento en el cual estaban viviendo. Y es que Judá, como Israel, también tenía sus rebeldías y se habían apartado de Dios y habían ido en pos de hechiceros, adivinos. Oiga, el zodiaco no es tan nuevo, tan reciente como la gente cree. El zodiaco, aquí hay canales nacionales en Colombia, no los menciono, pero en todo el mundo también los hay. Y a veces después de las 10, 11, 12 de la noche empiezan con su vaina de la brujería, de la hechicería y del zodiaco. Y vea que estaba aquí más de 600 años antes de Cristo. Ahí ya tenían el zodiaco. Y Dios no estaba de acuerdo con la brujería, ni la adivinación, ni la tal tabla, ni el tal zodiaco, ni nada de eso. Bueno, la gente de Dios se había desviado y estaban metidos en hechicería, estaban metidos en adivinación, en idolatría. Su vida era una vida disoluta, llena de maldad, de borrachera, toda una vida desordenada. Y Josías fue utilizado por Dios para restaurar lo que ellos habían perdido. ¿Qué habían perdido? La vida victoriosa. Bueno, vamos ahora a mirar rápidamente en la Biblia. ¿Cómo sucedió? Vamos al capítulo 23, aquí mismo en segundo libro de Reyes. Ya vimos el 22:1, ahora 23:1. Y ahí unos 4 o 5 versículos dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Dios con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Miren, aquí hay algo también muy importante. Fue el rey el que llamó al pueblo al orden. Había una crisis espiritual en Judá que hasta los sacerdotes se habían desviado de los caminos de Dios. No había guía espiritual. El rey era un personaje político y público, pero Dios utilizó a Josías porque no había sacerdotes que fueran eruditos en Dios o que fueran aptos para poder llevar el pueblo a Dios. Fue el rey, los reunió y dice que empezó a leer, y mire a quién se llevó. En el versículo 2 dice: Judá, moradores de Jerusalén, sacerdotes y profetas con todo el pueblo. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Dios. Me gusta esta expresión, que había hallado. Entonces, de nuestro tema de hoy, restaurando la vida victoriosa, nuestro primer punto es: tenemos que hallar las sendas antiguas. La Biblia habla mucho de eso. Hay que hallar las sendas antiguas
de Dios, las sendas antiguas de Dios. Y dice que halló el libro en la casa de Dios. Me da la impresión que cuando dice que halló el libro, era algo así como que estaba refundido, perdido, empolvado, abandonado. Perdido, refundido, empolvado, abandonado. Perdido, refundido, empolvado, abandonado. Así estaba el libro del pacto. Se habían olvidado de Dios. Yo creo que lo encontró entre por ahí algunas ruinas, en algún cuarto del templo donde no había sino polvo. Había que pasar una poderosa aspiradora que no la existía en ese tiempo, o como dicen los italianos, aspirapolvere. Así se dice aspiradora en italiano, aspirapolvere. Necesitaban una aspirapolvere para sacar de entre todo ese polvo el libro de Dios. Y eso me hace pensar también en la época de la Edad Media, el oscurantismo se llama en la historia, el oscurantismo, cuando un monje, por eso se llama oscurantismo, había tanta ignorancia de la Biblia, de las Escrituras, que creían en cosas místicas, pero mitológicas, agüeros, se habían vuelto agoreros. Esa fue una época espantosa en la Edad Media, por eso se llama oscurantismo. Se habían refundido las Sagradas Escrituras. Y en un monasterio en Europa, un monje encontró en un baúl de esos que llaman cofres viejos, por allá en una basílica, en una iglesia, sacó de entre el polvo y lo sacudió, las hojas amarillentas a punto de caerse, deshojado el libro, ya amarillento, empolvado, a punto de deteriorarse. Y dicen que el monje abrió esos manuscritos metidos en ese cofre y lo sacudió y lo leyó, y era tanta la ignorancia. Imagínense, él era monje, era un tipo de la curia, y dicen que cuando abrió las hojas empolvadas dijo: en verdad parece que estas sí son las Sagradas Escrituras. Había tanta ignorancia que el hombre dijo: parece que estas sí son las Sagradas Escrituras. Ni las sabían identificar. Parece que estas sí son las Sagradas Escrituras, dijo el monje. Y cuando yo leo aquí esto, me parece que Josías, que no era de la curia, no era de los sacerdotes, encontró el libro y él sí lo leyó. Y él, que había sido formado por David, él no dudó, él tomó el libro y dijo: estas sí son las Sagradas Escrituras. Pues las que habían hasta ese momento. Era el libro, el manuscrito del pacto. No tenían toda la Biblia como la tenemos nosotros hoy, pero encontró las Sagradas Escrituras del momento. Y Josías dice que había sido hallado el libro del pacto en la casa de Dios. Primero, tenemos que volver a las fuentes. Tenemos que volver a la palabra si queremos una vida restaurada. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando les acabo de mencionar que en la época de Josías ya existía el zodiaco y que lo hay hoy en nuestro medio, en Colombia y en todo el mundo, esa cuestión de la metafísica y el esoterismo que uno no entiende cómo médicos, abogados, hasta periodistas ilustres que se suponen que tienen eso, valga la redundancia, mucha ilustración, ¿cómo pueden creer en estupideces como el zodiaco? ¿Cómo puede un canal de televisión, una revista y un periódico suministrarle a la gente si se supone que son brillantes periodistas de cátedra, de carrera, de estudio de la historia, del trasfondo histórico, y van a meterle el zodiaco? Por favor. No dice esto, ¿cómo puede ser así? Bueno, entonces, ¿por qué les pasa eso? Conclusión:
porque no han vuelto a las fuentes, no han ido a las fuentes antiguas, no conocen la palabra de Dios, y por eso fácilmente quedan encantados, alienados y embaucados. Encantados, alienados y embaucados con estupideces como la astrología, que no es astronomía, y lo del zodiaco. Y entonces Josías encontró el libro original, las fuentes. La gente estudia ingeniería, medicina, arquitectura, lo que sea, ingeniería genética, astronomía, pero no estudian ni conocen la palabra de Dios. Hay una ignorancia mundial de la Biblia, y en la Biblia hay ciencia, hay astronomía, hay genética, hay medicina, hay unos principios infalibles. Muchos de ellos han servido para el desarrollo de la ciencia hoy día. La ciencia realmente viene muchas veces a confirmar lo que ya Dios había dicho en las Escrituras, y no al revés como creen muchos. Estaba mirando en estos días una jovencita que se suponía que era cristiana, alabando la entrevista que le hacían a un supuesto ateo. Si eres ateo, ¿cómo crees que se formó el mundo y que no fue Dios?, le preguntaban. Y el muchachito, como de unos 25, 30 años de edad, ignorante por cierto, dice: eso fue el Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. El Big Bang, la famosa teoría que hubo en el origen del universo, del cosmos, una explosión y explotó, y salieron partículas que no eran partículas, sino gigantescos soles, sistemas solares, planetas, y se creó el mundo. Bueno, y vaya a saber, ¿qué nos importa si fue el Big Bang o no fue por Big Bang? Si fue por Big Bang o por lo que haya sido, la convicción es que a Dios no le importa, ni podemos desmentir que Dios creó al mundo si fue por Big Bang o por no Big Bang. Lo creó Dios, a Dios no le queda nada pequeñito, y Él puede hacer los Big Bangs que se le dé la gana. De hecho, científicos de la NASA, de Europa, esto es noticia moderna que ustedes la saben, están naciendo nuevos sistemas solares en el universo, y los científicos han seguido el rastro y lo han detectado. Y en efecto, algunos de esos sistemas que están naciendo con planetas y con sol, o con sistema solar con planeta central incluido y todas las arandelas, ha sido por Big Bang. Claro que sí. Pero eso no niega la existencia de Dios. Todo lo contrario, confirma la existencia de un Dios cosmológico, de un Dios poderoso, de un Dios universal. Tenemos que volver a las fuentes. Si queremos restaurar una vida victoriosa, hay que volver a la palabra. Josías volvió a la palabra. Sigamos leyendo, esto está muy interesante. Segundo del libro de Reyes 23:3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Dios de que irían en pos de Dios y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Dios todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas delante de ellos a Betel.
Entonces, primero, vuelva a la fuente. La fuente es la palabra, pero la fuente también es Dios. Segundo, sea sincero y quebrantado con un nuevo pacto. Sea sincero y quebrantado con un nuevo pacto. Mire lo que hizo el rey Josías. Él llevó al pueblo a un quebrantamiento. Quebrantamiento incluye ese arrepentimiento. Sea sincero y quebrantado con un nuevo pacto. O sea, haga un propósito nuevo con Dios. Si usted ha fracasado, si usted se ha alejado, si usted ha caído en la maldad, haga un nuevo propósito con Dios. Restaure esa área. No siga por el mismo camino. Haga un nuevo propósito. Ese es el segundo paso. Poniéndose junto a la columna, el rey hizo pacto delante de Dios. Esto de los pactos es muy bonito. Hay gente que ha hecho pactos maravillosos. Tenga cuidado. Hoy día, la mayoría de la gente, cuando habla de pacto, estuve mirando por ahí, estaban pidiendo plata. Y casi siempre cuando hablan de pacto es de dinero. De dinero. Y no hablan de milagros de Dios, sino cuando van a pedir plata. Mira que si tú le haces un pacto, que entonces que la platica, pero están recogiendo dinero. Es muy diferente eso. Un pacto nace y comienza por una actitud espiritual de nuestro corazón, no por un interés egoísta, no por avaricia, de que ay, me voy a volver millonario, me voy a volver rico, y entonces Dios me pide. Sí, es cierto, Dios da bendición, pero ojo, no se deje manipular por falsos pactos, donde todo lo convierten es en dinero y especie. El Señor Jesús dijo que en esta tierra el dinero, la polilla y el orín lo corrompen. La polilla, como los libros que no encontraban, y encontraron deshojados, amarillentos. Eso es el orín, la polilla. La polilla va corrompiendo. Bueno, el orín del Antiguo Testamento era el óxido, el papel y la moneda metálica. El orín corrompen, dijo el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, y donde ni la polilla ni el orín corrompen. El pacto que hizo aquí Josías no era un pacto de Dios, haznos millonarios, queremos ser gente exitosa, ayúdame a darle, como hacen hoy muchas empresas, a traer un conferencista motivacional, y ya lo están utilizando hasta en las iglesias. Conferencista motivacional del éxito, del pensamiento positivo, de la plata, y todo es plata y plata. No, Josías dijo, tenemos que ir a la raíz. Este pueblo lo que necesita no es mucho dinero. Este pueblo lo que necesita es humillarse. Este pueblo necesita postrarse. Este pueblo necesita llorar. Este pueblo necesita confesar su caída, su pecado. Este pueblo necesita es levantarse de su idolatría. Y eso fue lo que hizo Josías. Un pacto, que irían en pos de Dios y guardarían sus mandamientos y sus estatutos. Él no les dijo hagan un pacto económico. Él les dijo hagan un pacto espiritual. Guarden los mandamientos, sean obedientes, vuélvanse a Dios. Pero lo más lindo, que ese pacto tiene que ser con una actitud de quebranto y sinceridad. Observe lo que dice Segundo de Reyes 23:3. Dice, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Me fascina Josías. No fue el sacerdote ni el sumo sacerdote, no, al contrario, le tocó traerlos y les dice vengan,
ustedes están muy mal. Y así estamos hoy también. Estamos mal de sacerdotes de Dios. Estamos muy mal de ministros de Dios. Déjeme decirle que así es. Algunos tienen multitudes, pero se han desviado mucho de la palabra de Dios. Parecen a veces más conferencistas motivacionales de pensamiento positivo que sacerdotes con la palabra de Dios. Lo más triste, mucha gente, miles, millones en todo el mundo, el anhelo que tienen es: quiero ser rico, quiero ser millonario. Y entonces corren donde les ofrecen millones, donde les prometen fortunas. Y Josías fue un hombre transparente. Josías fue un hombre sincero. Y él dijo: necesitamos es humillarnos, necesitamos es arrepentirnos. Y así lo hizo. Vamos concluyendo. Segundo de Reyes 23:4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta. Tercera cosa: saque la basura que se está pudriendo. Saque la basura que se está pudriendo. No la deje en su casa. Con los días y las semanas la basura se pudre y el hedor es por la inmundicia que hay allí. Es un hedor inmundo porque hay inmundicia. Saque la basura. Pero oiga, le tocó al rey decirle a los sacerdotes que pusieran la casa en orden, comenzando por ellos mismos. Saquen del templo de Dios los utensilios que fueron hechos para Baal. No tenemos tiempo hoy para mencionar, pero Baal y estos ídolos eran de pueblos paganos, venían de Asiria, por allá de la antigüedad, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Atención a esta palabra, ejército de los cielos. Recuerdan que muchas veces cuando he predicado acá, esta expresión se repite mucho en la Biblia, ejército de los cielos. Cuando la Biblia habla de ejército de los cielos, acuérdese, ¿alguien se acuerda a qué se refiere? A los planetas, al sistema solar. Y el zodiaco está basado mucho en eso, en adivinación, supuestamente en los ciclos de los astros. El ejército de los cielos es que Israel había aprendido de los paganos a la adivinación con la astrología. Acuérdese que astronomía es una ciencia, pero astrología es una perversión y es brujería y adivinación. Entonces, dice que sacaran todos los instrumentos que tenían el compás, yo no sé qué más cosas allí, de Acera y del ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 5: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal. Y aquí viene un elemento nuevo, atención, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Ahí está. ¿Cómo le parece? Para Dios eso es abominación. Entonces, los sacó, los quemó. Pero algo importante, dice que quitó a los sacerdotes idólatras que otros reyes de Judá habían puesto. Oiga, nombraron sacerdotes al servicio de Satanás, de la adivinación, de la idolatría, de la hechicería. Muchos de esos ídolos y astros eran rendidos con ofrendas donde la gente que los adoraba hasta llegaba a ofrecer a sus bebés y los quemaban en un horno. ¡Qué cosa tan espantosa! Israel cayó en eso. Por eso Dios prohibió
Éxodo, Deuteronomio, y dijo: no sea hallado entre vosotros quien haga pasar a su hijo por el fuego. Muchos hoy leen la Biblia y ni saben qué era eso de hacer pasar a su hijo por el fuego. Sencillamente que ante muchos de esos ídolos, que eran ídolos que fabricaban con fauces abiertas, y esas fauces eran hornos, allá iban gente del pueblo de Dios y botaban en el horno a sus bebés. Por favor, qué cosa tan espantosa. Es una película de terror. Era una cosa impresionante, una película de terror, de no creerlo. Y entonces dice que hizo sacar la imagen de acera, versículo 6, fuera de la casa de Dios de Jerusalén y del valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces mire, ahí había de todo: zodiaco, había prostitución, había lo que fuera. Versículo 7, antes de concluir, dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Una de las formas de rendir culto no solamente está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece en el libro de los Hechos la ciudad de Éfeso, que hoy todavía existe, y en Éfeso había un templo de una diosa pagana que se llamaba Diana, y la gente gritaba: grande es Diana, diosa de los efesios. Y en templos como ese, la forma de rendir culto a esas idolatrías era prostitución. Iban mujeres, y había también brujos que tenían cubículos, y había mujeres que tenían cubículos para prostitución. Y la manera era de ir allá y se prostituían, y era la forma de adorar a sus dioses. Y había también otros cubículos o cabinas que eran los oráculos de la adivinación. Y eso estaba presente aquí cuando Josías restauró. Y dice la Biblia que derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios. Qué blasfemia, qué contaminación, qué perversión, qué profanación. Contaminación, perversión, profanación. Siempre que predico doy palabras claves, no las pierdas. Si quiere, escríbalas, vuelva a ver el mensaje. Era una profanación. Sí, profanaron la casa de Dios como los cambistas del templo que Jesús echó. Entonces dice que estaban en la casa de Dios, en las cuales tenían las mujeres tiendas para acera. Voy a terminar. Lo que sigue allí es que hubo gente malvada que se opuso, pero déjeme ir al final. Versículo 21, para concluir aquí hoy, el final. Entonces, versículo 21 de Segundo de Reyes 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor vuestro Dios. Esta es la Pascua que mencioné hace un ratico en la cena del Señor, la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Ya lo dijimos. Un corderito sacrificado, se derramaba la sangre y se hacía un acto mediante el cual se estaba representando lo que habría de ser el Cordero de Dios, Cristo, derramando su sangre, limpiando el pecado del pueblo. Pero miren lo que dice: mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y vea lo que dice el 22: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. ¿Cómo se habrían pervertido y contaminado que no habían vuelto a celebrar la Pascua? Imagínense, no se había hecho, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Entonces lo último que tenemos que hacer es restaurar el altar a Dios. Si queremos una vida victoriosa, restaurando la vida victoriosa, hay que limpiar la casa.
imágenes de acera, zodiaco, no sé qué, pero cada uno tiene sus ídolos. Hay gente que tiene sus ídolos en la casa o en el corazón. Eso hay que quemarlo, eso hay que destruirlo, eso hay que sacarlo. Y entonces vendrá el avivamiento para una vida exitosa. Observe, Josías no hizo un pacto económico como los hacen hoy. Pacte con Dios, plata, y verá que Dios le dará plata. No. La manera de llegar era: saque los ídolos, pacte con Dios arrepintiéndose, pacte con Dios limpiando la casa, y verá cómo Dios lo va a bendecir. Pero hoy día es todo metalizado, orín que corrompe, el dinero. Da tristeza a veces ver programas así, oír programas así, que todo es plata, plata, plata. Y algunos son hasta histriónicos. ¿Usted sabe lo que es la palabra histriónico? El que tiene dotes teatrales, el buen actor, que sabe hipear y gemir y berrear, aunque no tengan lágrimas de sinceridad. Y encontramos gente histriónica, emotiva, que hace llorar a los otros emotivamente también. Por ahí no es el asunto, por ahí no es. No es histrionismo, no es dinero, es un pacto de arrepentimiento con Dios. Y entonces dice la Biblia que no se había hecho lo de la Pascua en mucho tiempo. Versículo 23: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Dios en Jerusalén. Comenzó a reinar a los 8 añitos. A los 18, un joven se volvió a hacer la Pascua 10 años después. Asimismo barrió Josías. Uy, qué palabra bonita. Esto me gusta, es una palabra moderna más o menos, ¿no? El versículo 24 de Segundo de Reyes 23: asimismo barrió, pasó la escoba, derribó. Yo oigo hoy gerentes, por ejemplo, que dicen: hay que barrer esta empresa, aquí hay gente indeseable. Qué bueno que saliera en Colombia un presidente que diga: hay que barrer este Senado. Algunos se ríen. Hay que barrer esta porquería, hay que barrer este país. Y ahora tenemos que, al terminar, vamos a orar por Colombia. Yo he estado orando por Venezuela. ¿Ustedes lo han hecho? Y vamos a orar por Colombia, que no nos vaya a suceder. Que Dios nos dé sabiduría para que en las elecciones, en el momento que doy este mensaje, dentro de un año exactamente, casi exactamente, Dios le dé discernimiento al pueblo colombiano para que no haya líderes histriónicos que convenzan a la gente engañándola para después tenga, como dicen los muchachos en el colegio, tenga. ¿Qué significa? El puñal al cordero. Yo estaba pequeño cuando el esposo de una tía viejita, ya murió de 95, yo me acuerdo, yo tenía unos 4 o 5 añitos, amarraban al toro o la vaca de patas, las patas de adelante y las traseras, y él llegaba y hacía un cortecito como una oblea en el cuello del animal, como en la aorta, y luego metía un puñal afilado así de largo y ancho, por ahí le desocupaban toda la sangre. Isauro se llamaba él. Doy gracias a Dios, mi primo Aristóbulo vino el domingo pasado y hoy también está con nosotros. Yo vi a Isauro haciendo eso. Y mire, si nosotros nos descuidamos, y hay que orar, pero de verdad, como lo hizo Josías, pacto con Dios, y oremos por Colombia. Señor, que no nos engañen ni engañen al pueblo colombiano, no más. Hay que barrer, dice que Josías barrió. Señor, barre esta nación. No estamos hablando ni siendo políticos en este momento. Estamos hablando de honestidad, de transparencia. Sí, de políticos para abajo y de sacerdotes también, de Dios. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Los barrió. Porque si no, mire, nos ponen el puñal aquí y desangran a Colombia, como mi tío político Isauro desangraba a las reses. Nos desangran, nos destruyen, nos debilitan. Señor, danos sabiduría
para que cuando venga la próxima elección en Colombia, y lo decimos también para todas las naciones donde nos estén viendo, Señor, ore por su país, por Puerto Rico, por el que sea, y diga: Dios, Señor, ayúdanos, que no vayamos a sufrir la guillotina, que no nos vayan a desangrar. Que Dios nos dé sabiduría y no nos engañen, porque hay encantadores. Mire, la Biblia dice que Josías barrió a los encantadores. ¿Sabe una cosa? Hoy hay encantadores religiosos y hay encantadores políticos. Hay de los dos. Dios, líbranos de los encantadores políticos y de los encantadores religiosos, que no predican tu palabra, sino que hacen otra cosa. Líbranos, Dios, de los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Estoy leyendo el versículo 24 para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Dios. En la casa de Dios halló el libro y volvió a las raíces. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo su corazón, versículo 25, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! Estas son palabras mayores, que después de Josías no hubo otro igual, que fuese tan recto un rey. Es impresionante. Dios, ayúdanos, Padre. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. El tiempo se ha cumplido, nuestro reloj marca, y vamos a orar y darle gracias al Señor en este momento. Y vamos a decirle: Dios, Dios, ayúdanos. Dígale personalmente. No pidamos ahorita que barra a los encantadores religiosos y políticos, no. Pidamos que Dios primero me quebrante. Señor, límpiame a mí. Dígale: Señor, restáurame a mí. Señor, quita de mi vida, en el nombre de Jesús, del altar de mi vida, quita, Señor, todo ídolo, quita toda idolatría, quita toda abominación, como dice tu palabra. Quita, Señor, toda contaminación. Quita, Señor, barre de mi vida cualquier cosa que no te agrada a ti. Señor, dígale hoy: Señor, yo hago pacto contigo. Seré obediente, seré fiel, Señor. Límpiame con la sangre pascual del Cordero inmolado, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Dígale: Señor, necesito tu Pascua una vez más. Necesito la Pascua del Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Límpiame.